Una de las cuestiones más fascinantes de la historia de la lengua es conocer de dónde vienen las palabras, cuál es su etimología, cuáles son sus parientes más lejanas. A ello se dedica el profesor de Lengua y Literatura José Antonio Martín Viñas en su libro titulado El ADN de las palabras. Según Gorgias de Leontinos, la palabra es un gran soberano que con un cuerpo pequeñísimo y sumamente insignificante lleva a cabo divinísimas obras: quitar el miedo, desvanecer el dolor, infundir alegría y aumentar la compasión. Hoy estamos en un instituto de secundaria, es el Instituto Calisto y Melibea de la localidad de Santa Marta de Tormes, donde nos han abierto las puertas, nos han dado todas las facilidades y nos han abierto, en este caso, la biblioteca, lo cual siempre nos encanta porque estamos rodeados de libros y en un estupendo ambiente para hablar de lengua, que es lo que nos ocupa en este programa. Estamos con un profesor de lengua y de literatura, que es José Antonio Martín Viñas. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, Ana. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido al programa y muchísimas gracias por hacernos un hueco aquí en este espacio, a ti y a todo el equipo directivo y a todos tus compañeros que han colaborado para que sea posible hacer este programa. Bueno, decimos que la etimología de las palabras nos lleva a conocer lo más intrínseco de ellas. Tú en este libro, en el ADN de las palabras, has recogido, ahora comentaremos algunas de ellas, muchas que te han llamado la atención y que has querido ir desentrañando, a ver por qué, ¿no? Porque esto nos pasa a todos, aunque seamos o no seamos expertos en lengua. En una conversación de sobremesa, José Antonio, a ti te pasará muchas veces, ¿no? De, oye, ¿y por qué decimos esta cosa tan rara, no? Y entonces hay que tirar del hilo y encontrar la raíz de todo, ¿no? Es verdad que, sobre todo para los alumnos, me llama mucho la atención el origen de las palabras. La palabra etimología y étimo, que hace alusión a todo lo que tenga que ver con lo auténtico, con la verdad de la palabra. Entonces, ese valor prístino, original de la palabra, es lo que he buscado a través del ADN de la palabra. Yo digo que es un poco una labor detectivesca, ¿eh? Lo de, venga, tengo una palabra que no tengo ni idea de por qué se dice así, porque no le encuentro ninguna razón lógica, y luego, bueno, pues tirando se encuentran las razones lógicas, ¿no? Y es lo que recoges aquí, y además has decidido elegir 40. Sí. Yo quiero saber, porque tú lo dices en el libro, que bueno, 40 es un número muy simbólico, ¿no? Sí, Entonces... sí, es verdad que es un número muy simbólico. Yo pretendía recoger 40 palabras vitales, que fueran esenciales para el ser humano. Es el primer intento, el libro de no ficción que hago. Tenía otros ya más relacionados con... Sobre todo cuentos, ¿no? Con cuentos, con narraciones, entonces el libro de no ficción. Y como gustaba mucho, yo por ejemplo en las redes sociales pues solía poner el origen de algunas palabras, muy sencillito, y a la gente le llamaba mucho la atención. Yo decidí coger 40 palabras vitales, que dieran vida. Entonces de alguna manera ese número 40 es verdad que es un número muy simbólico. Es como una transición, un cambio de vida. Es decir, el número 40 está, por ejemplo, en el diluvio universal, que fueron 40 días y 40 noches. Entonces, está en las cuarentenas, en ¿no? las cuarentenas, está en la cuaresma, por ejemplo, desde el miércoles de ceniza hasta Jueves Santo, pues también hace alusión al periodo ese en que Jesús está en el desierto. Entonces hace alusión también a ese número 40, ese periodo de transformación y de alguna manera de cambio de vida. Luego tenemos también, ya si podemos poner en relación con otras cosas más prosaicas, pues tenemos los 40 principales, emisoras de radio, tenemos Cantar las 40, también del mundo del juego, y luego pues hay muchas alusiones también a Alibaba y los 40 ladrones. Pues, hay mucho, o sea que el 40 da mucho juego, ¿no? Da mucho juego, y sobre todo está... Esto ya es un poquito peor, pero bueno, la crisis de los 40, que también hace alusión a ese periodo, claro, también. Que, es verdad, es un número importante. Así que de momento son 40, sí, el ADN de las palabras, pero sí, más adelante pueden ser 80 o las, sí, que vayan surgiendo. Ojalá, porque claro, da mucho juego. Da mucho juego ir tirando de ellas siempre. Bueno, uno aprende un montón, ¿no? Cuando empieza a analizar las palabras. Y como dices que son palabras importantes de la vida, y yo voy a ir un poco por orden alfabético, como haces tú, y quiero empezar por la palabra amigo, que dices, oye, amigo tiene que ver con amor. Sí, la raíz AM tiene que ver amistad, amor, amar, tiene la misma raíz que amigo. Entonces, es ese cariño especial que se le tiene a esa persona
está muy relacionado. Luego, es verdad que hago un poquito de trampa, porque dentro de esas 40 en algún caso hay algún sinónimo más. Por ejemplo, en este caso de amigo, pues aparece también compañero y colega. Eso es. Porque hay unos matices, son sinónimos pero con unos matices. Sí, tú aprovechas, no siguiendo estrictamente el orden alfabético, sino que introduces también pues esas dos, por ejemplo, compañero y colega, amigo y amor, y también hablas de enemigo. Sí, el enemigo es el enemigo personal, que a veces somos nosotros mismos. Es decir, el inimicus en latín era el enemigo personal, es decir, el no amigo que llevamos con nosotros. Porque luego está el enemigo público, que ya podemos hablar de él más adelante, que es, tenemos palabras como hostil, hostilidad. Entonces, en latín existía el enemigo público, que era el hostis. Pero el enemigo tuyo personal se diferenciaba. Sí, se diferenciaba. Inimicus, ¿no? El otro era un enemigo del Estado. El enemigo público era el enemigo del Estado. Y el enemigo, el inimicus, así tal cual, era el enemigo personal, privado. Compañero es muy bonita también. Sí. Tiene que ver con qué, con pan, con compartir, con pan, ¿no? Compañía, es decir, con, siempre el prefijo con hace alusión a compañía, a unión, a algo que se hace en conjunto. Y luego la segunda parte tiene que ver con compartir, o comer del mismo pan. Es decir, originalmente esa era la compañía. Lo que pasa es que tiene un matiz un poquito diferente, a lo mejor amigo, que es más relacionado con el amor, con los sentimientos. Compañero es más, a lo mejor, más circunstancial, quizá, un poquito más en cierto momento. Igual que colega, que luego también... Colega tiene la connotación más relacionada con el mundo del trabajo, ¿no? Claro, con la profesión. De hecho, estaba muy relacionado con los cónsules, con los primeros magistrados de la antigua Roma, sobre todo en la época republicana. Cuando terminó el periodo monárquico, se vio que era importante que el gobierno no estuviera en una sola persona, sino en varios. Entonces, los cónsules actuaban y fomentaban y aprobaban leyes los dos juntos. Y por eso colega también tiene la misma raíz con, es decir, la raíz de unión, conjunto, y la segunda parte hace alusión a selección, a electo. Era un cargo electo que aplicaba las mismas leyes, porque la segunda parte, tiene que ver con seleccionar, y la palabra ley es un conjunto de normas seleccionadas también para aplicarse, y de ahí viene el término colega. Luego derivó en colegio, los que aplican la misma lengua, los que aplican las mismas reglas, pues se unen en un collegium, que da lugar a colegio actualmente, que un colegio pues, es una institución. Un sitio como este en el educativa que estamos, ¿no? Sí, eso es. Me interesa mucho la palabra cantar. ¿Y qué relación tiene con encantar? ¿Y qué relación con engatusar? Engatusar, sí. Bueno, el verbo canoro y el verbo cantare, que más o menos es muy parecido, igual que en castellano y en latín también. Pero luego encantar implica ya un canto interior. Es decir, la palabra implica algo interno, algo que se lleva adentro, algo que puede modificar. Entonces, encantar y luego incluso engatusar, que es encantusar. Originalmente tenía que ver con cantar. Usar el canto para algo, para convencer. Pero entonces no tiene nada que ver con el gato, ¿o sí? No, pero luego se juntó con la palabra gato, porque los gatos con sus arrumacos, pues tratan también de, siempre que uno tiene un gato y tiene gatos también y perros, entonces los animales siempre están muy presentes en las acciones humanas. De hecho, muchos verbos tenemos como serpentear, de serpiente. Bueno, ahora mismo tenemos uno muy actual que es perrear, que es mover la pelvis como los perros. Literalmente es eso. Entonces, el gato... Yendo al fondo estás haciendo eso nada más, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, en gatusar, pues, el gato tenía con sus arrumacos, venía y trataba de convencerte también para que le dieras cariño y demás. Y ahí viene encantar, porque luego tenemos muchas palabras con canto, el canto de las sirenas. Es decir, el canto siempre ha sido muy atractivo para el ser humano. Para seducirnos, sí, ¿verdad? Para seducirnos de alguna manera. La palabra contar tiene un doble sentido. Uno es el puramente matemático, ¿no? Una cosa tras otra, y otro es el de narrar. Y ambos están relacionados. Sí, otra vez seguimos con lo mismo, es decir, originalmente la palabra contar viene de computare en latín. Tenemos ahí el prefijo con, que es también unión, unir, y el verbo, que aunque suena mal, en latín era puto, putas, putare, putari, putatum. Suena muy mal, pero era pensar, considerar, estimar, incluso podar.
Entonces, de esa idea de podar, de cortar, de hacer fragmentos, cortes estimativos, viene no solamente el número, que también corta de alguna manera, es decir, cuando 1, 2, varias porciones, 4 porciones, 5 porciones, y el ir narrando y contando fragmento a fragmento una historia, de ahí viene también el hecho de narrar, el hecho de contar. Un buen narrador es el que va contando parte por parte para que llegara a una conclusión y sorprender al auditorio de alguna manera. Así que ves, también... Está relacionado, es decir, es el mismo origen. Es decir, calcular y narrar es lo mismo. Hay una de esas palabras de la vida que tú quieres señalar en el libro y que es fundamental para todos, que es la palabra corazón. Y claro, con corazón, pues hay palabras que inmediatamente nos vienen a todos a la cabeza y tiene relación con ello acordar, concordar, incordiar y el precioso recordar, ¿no? Sí, recordar. Todas ellas tienen que ver con corazón. Sí, si quieren nos centramos en recordar sobre todo. Recordar, Re es otro prefijo intensificador ahí en ese caso, y cor cordis en latín es corazón, ha dado también términos como cordial, aparte de todos esos verbos, y recordar es volver a pasar por el corazón, volver a pasar por la memoria, es decir, pasa del corazón a la memoria, al cerebro, vamos alternando de alguna manera. Entonces, ese hecho de recordar, y también hace alusión al hecho de despertar, de vivir, de sentir. Jorge Manrique, en las coplas a la muerte de su padre, empieza así, recuerde... el alma dormida. El alma dormida, despierte contemplando... cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Es decir, ¿Qué magia tienen las palabras que cuando uno dice recuerdo aquello, en realidad, en el fondo lo que está diciendo es estoy pasando por mi corazón, estoy una pasando vivencia, por el corazón, ¿no? sí, Eso es maravilloso. Y tiene que ver con creer también, ¿no? Sí, ahí parece que ser, según la etimología, que se juntan una raíz indoeuropea que tiene que ver con la palabra corazón, y luego otra que ha dado en griego C, que a su vez, por ejemplo, tenemos alguna palabra nosotros como tesis. Tesis parte de algo de posicionarse, colocarse ante una opinión. Y esa raíz C ha dado, luego nosotros la hemos traducido como poner. Entonces mezcla un poquito poner el corazón, es decir, literalmente sería creer, sería algo así como poner el corazón en aquello que hacemos. Ahí viene credencial, confianza. Poner el corazón es poner la confianza en alguien, en algo, de alguna manera. Y de ahí vienen palabras como crédito, descreído, creído. Claro, y engreído también tiene que ver con eso, y engreído, ¿no? Es engreído y creído, que claro, es la forma más coloquial de decir esto, ¿no? Es el que se cree, que tiene una confianza en sí mismo pues muy, muy extrema. Entonces, está engreído otra vez en el interior y creído, es decir, el hecho de confiar, de que él lo que hace, lo hace, sí, que va sobrado, que va a ser mejor. Hay una palabra preciosa que es cultura, y yo me pregunto cómo podemos decir expresiones que, no sé si a todo el mundo le chirrían, pero cuando decimos, por ejemplo, la cultura de la violación, ¿no? Denunciamos una determinada forma de actuar y decimos cultura de la violación. A mí me choca tanto que una belleza de palabra esté unida a otro horror, ¿no? Cultura de algo negativo, ¿no? Sí. Las palabras, claro, con el tiempo cambian. Es decir, por eso el estudio es volver a decir, cultura en su origen. Si no está revestida con otros términos, con otros valores, significaba simplemente cultivo. Cultivo del campo, cultivo de la tierra y cultivo intelectual. De ahí derivó un poquito ahora el hecho de la cultura es todo. Sí, alguien que tiene en su forma de ser, en este caso algo muy negativo, ¿no? Eso es, pero claro, son maneras, también está relacionado con las maneras de vivir, las costumbres del ser humano, de una época, de determinado momento. Y claro, hoy en día, pues por eso se ha derivado en cultura de la violencia, cultura de la violación, claro. Pero ha sido un desvío, un cambio en el original. Claro, porque bueno, las palabras están vivas, van cambiando, sí, van cambiando, van incorporando, se van revestiendo, revestiendo de nuevos términos. Igual tenemos palabras, antes hacíamos alusión a los animales. La palabra ratón, en su origen, era un múrido, vamos, un animal sin más. Pero hoy en día, pues ya la informática, por la metáfora, nos ha pasado a ese elemento periférico, ¿no? La palabra trabajo la hemos comentado en este programa un día que hablábamos específicamente del mundo laboral. Y ya decíamos que tiene que ver con el tripalium, que era un instrumento de tortura, y bueno, qué curioso, ¿no?, que el trabajo esté relacionado en su origen con ello. Pero
Tú también aquí en el libro hablas de la relación que tiene con la palabra energía y las relaciones que tienen con sinergia, con ergonomía. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta doble vía? A ver, claro, como estamos hablando de etimología, una es el término trabajo y otra es el significado de energía, de ergon en griego, que significa actividad interior o trabajo interior. Ese es el origen de la palabra ergon, y energía, luego significa dentro de, y energía pues viene de ergon, que significa un trabajo interior. Y entonces, sinergia es el que trabaja y se esfuerza con otra persona en colaboración, de alguna manera, porque sin se corresponde con co o con en latín, significa con, unión, de alguna manera. Entonces, la sinergia es esa unión, ese trabajo en colaboración. Y la ergonomía es, la segunda parte, nomos, significa ley en griego. Entonces, es aplicar las leyes a las normas laborales, de alguna manera, es decir, con el trabajo y con la actividad profesional, de alguna manera. Entonces, y por eso ahora decimos cosas como que debe ser una posición ergonómica. Ergonómico, es decir, tiene que adaptarse a la situación en la que estás trabajando, estás desempeñando tu trabajo, de alguna manera. Tú dices que energúmeno también tiene que ver con esto. Sí, energúmeno justamente es un participio a partir de energía o de energo, que podría ser el verbo, es trabajado por dentro, el que se activa por dentro, el que tiene una furia y quiere sacar lo que lleva dentro. Entonces, a veces... ¿En su origen no era negativo? Era negativo, sí. Era una furia negativa. Sí, era una furia negativa. Entonces, por eso el término energúmeno ha quedado ahora también con un término marcado negativo. Lo que todos conocemos, entonces, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y alergia qué tiene que ver con este? Claro, alergia, alos, en griego, claro, todos buscamos el origen y todo está relacionado con el griego, el latín. Me faltan todavía las palabras árabes, que ahí ya es más difícil porque no tengo yo esos conocimientos, pero si tenemos en cuenta que un 70-80% viene del latín, pues el latín y el griego están ahí. Entonces, alergia tiene que ver con un término alos, en griego significa otro. Es decir, el que trabaja, hay alguien, un agente externo, que trabaja dentro de ti, sin tú quererlo. Y tú ahí te tienes que mostrar, tienen que aparecer, digamos, tus defensas de alguna manera. Entonces, la alergia es una reacción de propio cuerpo ante agentes que trabajan, que vienen de fuera, que trabajan con su energía, con su actividad desde fuera. Es un poquito por eso, si nosotros buscamos las raíces de las palabras, es que nos sale prácticamente, no hace falta casi ni consultar el diccionario. Sabemos un poquito de griego, un poquito de latín, y ya sacamos términos de biología, de todo, de cualquier... Podemos deducir los significados. Sí. Decíamos antes que la palabra hostil representa al enemigo público, pero no al enemigo personal. Sí. ¿Cómo hemos llegado a hostil desde una cosa que es hospitalidad, hospital, hospitalario, que es todo positivo? Sí, hay una raíz indoeuropea que junta los dos términos. Es decir, hay, por una parte está hospitis, hospiten, que es huésped, el que acoge al extranjero y luego se convierte en huésped. Y luego está el término negativo, es decir, puede haber el término extranjero o el que viene de fuera, tiene como dos matices. Uno positivo, invitado. De hecho, la hospitalidad era algo muy importante en el mundo clásico, entonces, como huésped, como invitado. Pero luego tiene un aspecto negativo. Es decir, si el que viene de fuera viene con un sentido negativo, pues entonces vemos a ese extranjero, lo vemos como enemigo. Entonces ha dado, por una parte, el término huésped, y por otra parte, osten, que es de la misma raíz, y ha dado hueste es un ejército en marcha que ataca a alguien, entonces lo ve como un ejército enemigo que viene de fuera. De hueste y hostil. Y hostil, efectivamente. Entonces se juntan las dos raíces, una es positiva, el extranjero, que encuentras a alguien, lo acoges, le das la bienvenida, incluso en el mundo clásico, sobre todo en Grecia, estaba amparado por el dios Júpiter, por el dios Zeus, y incluso al extranjero que venía se le acogía, se le daba de comer, se le vestía y no se le preguntaba nada de dónde venía, quién era, hasta que no estuviera satisfecho. Y luego ya le preguntaban, ¿y dónde vienes? ¿Y qué ha pasado para llegar a nuestras tierras? Pero cuando venías en son de paz. Entonces, cuando venías en son de guerra, pues todo lo que te habían ayudado antes ya cambiaba. Sobre todo cuando venían como hueste, es decir, como ejército en formación. Tiene que ver con hueste. Pues ahí están las dos.
Los dos matices. Quiero preguntarte por la palabra madre, porque claro, madre, por ejemplo, pues a todos nos vienen a la cabeza palabras que están relacionadas matriarcado, matriz, matrona, Sí. desmadre, Sí. es bastante obvio, pero ¿qué tiene que ver con esto la palabra mamotreto? Quiero que nos lo cuentes. Sí, vamos a ver, otra vez el griego, ¿verdad? Mame significaba en griego, hacía alusión a la madre, pero sobre todo a la abuela. A la abuela. Y la segunda parte, tretos, es un participio de un verbo en griego que significa alimentar. Un verbo. Entonces sería algo así como el alimentado por la abuela. Y se refería a ese niño que quería comer a toda costa y que no acababa, a todos y todo le valía. Entonces, claro, es el niño voluminoso, vamos a decir así, que no solamente era amamantado por su madre, sino también por la abuela. Y de ahí mamotreto. Entonces, claro, y ha derivado en lo que todos conocemos. Claro. Mamotreto es una cosa muy grande. Claro, muy grande. Empezó luego ya como libros voluminosos, imposibles ya de aprender y demás, y luego con cualquier objeto inútil, ¿verdad? Pues, pero en su origen tiene un origen humano, vamos a decirlo así, y relacionado con la familia. Y todo eso con el alimento que proporcionaba no solamente la madre, sino también la abuela. Cuántas curiosidades. Bueno, se nos acaba casi el tiempo, pero te quiero preguntar por las palabras matrimonio y patrimonio, que evidentemente tienen que ver con madre y con padre, pero ¿por qué decimos, por ejemplo, patria y no matria? Que esto ha sido también un tema muy debatido, ¿no? Sí. A ver, está claro que estamos en una sociedad, no podemos meternos en el mundo indoeuropeo, pero la sociedad indoeuropea es una sociedad patriarcal. El pater familias era la base de la familia, el que decidía en todo, en todos los aspectos. Y patria hacía alusión tenía unas connotaciones también masculinas, pero iba un poquito más allá. Es decir, se refería al padre, pero también a los padres y a los antepasados. Pero claro, cogían la raíz de pater, de padre. Entonces, todo lo que se refiere a los antepasados, esa comunidad de antepasados que convive, pues derivó en patria. Claro, evidentemente. Entonces, viene de siglos claro, atrás, pero claro que sí. luego, mediante un osímoron es una especie de contradicción, como vemos la patria como algo femenino, hoy en día incluso decimos la madre patria. Es decir, estamos como una especie de contradicción porque la vemos como femenina, como que nos alimenta, que nos da la convivencia, donde vivimos. Entonces, porque el contenido de fondo es más femenino. Pero, sí, pero originalmente es verdad que se refería a los antepasados. De hecho, los primeros gobernantes del mundo latino, del mundo romano, eran los patricios. Los patricios eran los antepasados que tenían antepasados en relación con los padres. En general, se hablaba de padres, hoy todavía decimos padres para incluir a la madre y al padre. No decimos madres, para incluir al padre y a la madre. Exacto. Es decir, que el elemento masculino, el elemento patriarcal, está muy introducido. Pues bueno, se nos termina el tiempo prácticamente, hemos llegado casi al final, rebuscando un poquito en este libro, en el ADN de las palabras, pero ya sabes, José Antonio, que a todos los invitados les pido que nos traigan alguna recomendación, alguna lectura, y bueno, pues no sé, a ver si te ha resultado muy difícil elegir solo uno. Pues es difícil porque claro, pues profesor de lengua, de literatura... Un gran lector, escritor... Pero hay un libro que fue... Casi de los primeros que leí cuando empezaba a estudiar pues, clásicas y también hispánicas, que es La lluvia amarilla. Se publicó en 1988, La lluvia amarilla de Julio Llamazares. ¿Por qué lo he seleccionado? Porque cuenta la historia, es un monólogo del último habitante de un pueblo, Ainielle, de un pueblo de los Pirineos aragoneses. Y justamente, como estamos hablando de las palabras, es decir, cuando el último habitante desaparece de una población, lo que hoy llamamos la España vaciada, ¿verdad?, pues desaparece no solamente las palabras, sino también esa unión con el entorno. Es decir, ese diálogo toda esa con cultura, la naturaleza, el diálogo con la naturaleza. Material y lo inmaterial, ¿no? Todo eso Entonces, desaparece. Desaparece lo lingüístico, pero desaparece Así también es. las relaciones sociales, las relaciones con el entorno. Entonces me pareció que venía y además es un libro, bueno, pues muy representativo de, pues una gran de las recomendación, palabras. desde luego Julio Llamazares siempre, y La lluvia amarilla, por supuesto. Y bueno, antes de marcharnos, siempre simbólicamente aquí trituramos una palabra. Yo sé que pedirle esto a una persona experta en etimología me va a decir, hombre, a ver, que todo tiene su porqué, lo sé, pero simbólicamente nos gusta decir, está fuera. ¿Qué palabra chunga has elegido? Bueno, pues mira, he elegido, además, yo ahora te explico por qué.
He elegido enfermedad. Enfermedad, me eliminar, parece. enfermedad. Muy bien, que la trituremos. Y esa para triturarla. Y luego, Eso para triturarla. Eso es. Y para conservarla, firmamento. Firmamento, qué bonita. Bueno, las dos, es que las dos están relacionadas. Es decir, la etimología... Pues vamos entonces con la enfermedad. A ver, ¿por qué? Entonces, la enfermedad viene de infirmus, latín infirmus, prefijo también negativo, que significa no, y firmus, firme. Entonces, el que no está firme, el que está débil, el que no tiene un asidero, el que se debilita, el que puede caer. Eso es enfermedad derivado de infirmus. Firmamento, todo lo contrario. Es el asidero de los astros, de las estrellas. Es el asentamiento fijo. Es el suelo del cielo, podríamos decir. Qué bonita esta Es el suelo del cielo. Es la parte firme, que nos da cobijo. Entonces, firmamento es todo lo contrario a enfermedad o a enfermo. Y por eso, como estamos hablando de etimología, me pareció que podrían ser dos palabras. Precioso que estén relacionadas, la enfermedad y que no y tiene por nada otro que lado ver el firmamento. concepto, ¿verdad? Preciosas las dos palabras elegidas. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, por habernos recibido aquí en el Instituto Calixto y Melibea de Santa Marta de Tormes, donde no hemos oído timbres, pero es probable que hasta que terminemos suene alguno, porque estamos en plena vida de un día normal y corriente en el instituto, y nos ha encantado venir hasta aquí. Hemos podido resistir pese a la pequeña afección de garganta y poder hablar, y te agradezco muchísimo que nos hayas hecho este hueco, tanto a ti como a todo el equipo, como digo, del instituto, que nos habéis acogido tan bien. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima, José Antonio. Muchas gracias a vosotras por haber venido y bueno, pues hasta la próxima. Cuando hasta la próxima. Vale, estáis invitados siempre que queráis venir, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos la próxima semana, más lengua desatada.